justo para conversar sobre la recuperación del joven universitario. Saludamos en la línea telefónica, agradeciendo que nos tome la llamada, a la hermana de Irving, Elizabeth Juanico. Muy buenas noches, Elizabeth, ¿cómo está? Muy buenas noches, bien, gracias. Pues gracias por tomarnos la llamada y conocer de inicio el estado de su hermano, cómo se encuentra Irving en las últimas horas, cómo les ha dicho los médicos que va, pues sí, se ha presentado ya alguna mejoría en su estado de salud. Pues el día de hoy nos informaron que sus pulmones están fallando, no han mejorado, entonces tuvieron que sedarlo de nuevo y ponerle el respirador. Pues mi hermano ahorita está en total sedación porque sus pulmones no están funcionando bien. También sus plaquetas aumentaron un poco, pero siguen bajas. Sus riñones ya están funcionando un poco mejor y su cerebro y columna vertebral aún siguen inflamadas. Por lo mismo de los pulmones, lo van a tener que voltear boca abajo 16 horas para ver si empiezan a funcionar mejor sus pulmones. Elizabeth, poco después de que se convirtiera esta noticia en algo común en las redes sociales, surgieron pues muchas personas con deseos de ayudar. Ustedes, la familia, lo detuvieron por algún momento. ¿Por qué lo detuvieron y cómo podemos nosotros apoyarlos para una pronta recuperación de su hermano y para pues todo lo que puedan requerir en materia económica? Pues están del otro lado del mar, las condiciones pues pueden ser complicadas. Sí, primeramente muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado. En verdad hemos recibido demasiado apoyo. Nunca me imaginé que personas que no nos conocen quieran aportar ayuda hacia nosotros y hacia mi hermano. Entonces sí detuvimos las donaciones porque el día de hoy recibimos la llamada del seguro. Eso fue la llamada del seguro que va a correr los gastos de lo que cubría el seguro de mi hermano, que es hasta el día 10 de enero. Otra fue porque una compañía mexicana nos ofreció ayudarnos y pues creemos que con el dinero que hemos juntado ahorita y si ese apoyo se realiza, porque todavía no es un hecho, creemos que por el momento es correcto suspender las donaciones para no aprovecharnos de la voluntad de las buenas personas que nos están apoyando. Ya si después, porque este proceso, como bien lo saben, va a ser muy lento, no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar la recuperación de mi hermano, que lo den de alta, después sus rehabilitaciones, si es que lo necesita, pues estaremos informándoles, ya que tenemos una página y ahí subimos el video explicando toda esta situación y creo que es lo mínimo que se merece toda la gente que nos está apoyando, ¿no? Que les vayamos contando todo el proceso de mi hermano. Por supuesto, Elizabeth, y ahí se da cuenta uno del apoyo que generan las redes sociales. Ustedes ya han aclarado que, bueno, por ahora no se requieren más donativos, que están a la espera de lo que pueda ocurrir. ¿De qué forma se puede sumar la ciudadanía para apoyarlos a ustedes que están lejos, para tu hermano, para toda la familia que los está acompañando en este proceso? Ustedes van a seguir dando cuenta, por supuesto, del estado de salud de Irving, pero ¿qué podemos hacer para poderlos ayudar en el caso en el que ustedes así lo soliciten? Pues primero que nada con sus oraciones, sobre todo sus buenos deseos hacia mi hermano. Creo que la oración es algo muy poderoso. Y segundo, pues que sigan compartiendo todo lo que estamos publicando para que la gente también se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo de que yo personalmente me he dado cuenta que somos más las personas buenas que siempre quieren ayudar al prójimo. Y como lo dije en el video, nunca pensé que yo pudiera pasar por una situación así, entonces invito a las personas a que seamos más solidarios con nuestro prójimo, que nos pongamos en el lugar de los demás y, por ejemplo, nosotros estamos pasando por una situación delicada, triste, pero no somos los únicos, también hay otras personas que están pasando por algo similar, entonces los invito a que también ayuden a los demás, a que seamos empáticos y solidarios con las demás personas. Elizabeth Juanico, pues deseamos una muy pronta recuperación a Irving. Te agradecemos que nos hayas tomado la llamada.
mucha fuerza y bueno, pues aquí estamos para cualquier cosa que necesites. De nuevo, gracias por habernos tomado la llamada. No, muchas gracias a ustedes por este espacio y espero pronto darles noticias favorables de la salud de mi hermano. Esperemos que sí, que sea así y muy pronto. Muchísimas gracias. Una muy pronta recuperación a Irving Juanico allá en Europa.